diagnóstica del electrocardiograma para el infarto del miocardio con elevación del segmento ST alcanza el 80%. Es decir, que de 100 personas con infarto del miocardio, 20% o 20 de ellas pueden no ser diagnosticadas con el electrocardiograma. Entonces, vean, esa es la sensibilidad. Y aquí están los padecimientos que ya de por sí, desde base, desde antes del infarto, han modificado el segmento ST y la onda T. Por lo tanto, cuando el paciente tiene previamente estas alteraciones, pues va a ser más difícil hacer el diagnóstico. ¿Cuáles son los requisitos que se requieren para pensar que se trata de un infarto agudo en evolución? Las primeras manifestaciones son alteraciones de la onda T que se ven pocas veces porque el paciente, pues en un buen porcentaje, no llegan inmediatamente al hospital o a la sala de urgencias. Pero cuando lo hacen así, viene con el dolor típico, anginoso, y le tomamos un electrocardiograma durante la primera hora, es posible que solamente veamos alteraciones de la onda T. Primero podemos ver ondas T altas, acuminadas, de ramas simétricas, de gran voltaje, para posteriormente invertir la polaridad y ser ondas T negativas con las mismas características. Pero definitivamente, aunque esto es inespecífico, aparte de la duración del dolor y sus características del dolor de la angina de pecho, la elevación o supradesnivel del segmento ST es la lesión característica electrocardiográfica que nos va a hacer pensar definitivamente que se está presentando un infarto agudo del miocardio. Esta alteración mínimo tiene que presentarse en 2 derivaciones contiguas electroanatómicas y este supradesnivel tiene que tener una elevación de 2 milímetros, es decir, más de 2/10 de milivoltio o más. Esto es lo característico. Y ya cuando la necrosis se ha presentado, el paciente, parte de su músculo cardíaco, ya hay necrosis, entonces hay aparición de ondas Q de tipo patológico y también el requisito que se exige es que esta onda Q aparezca por lo menos en 2 derivaciones electroanatómicas contiguas que estén juntas, es decir, que estén observando la misma cara ventricular. Y desde luego que este es el sello de necrosis miocárdica. Y se exige una onda Q en B2 y en B3. Y onda Q mayor a 1/10 de milivoltio y con mayor de 4 centésimas de segundo de duración en el resto de las derivaciones. Es importante que reconozcamos qué zonas irrigan las arterias coronarias y sus ramas importantes, porque de esta manera nosotros podemos deducir la localización anatómica del infarto, aunque no es el 100% diagnóstica, pero sí nos va a ayudar de manera importante. Vean, así en el color rojo, saliendo del ostium coronario izquierdo, de la aorta, tenemos a la arteria coronaria izquierda principal. Esta de aquí se bifurca. Una es la arteria coronaria descendente anterior, que viaja por el surco interventricular anterior hasta la punta del corazón, donde en un buen porcentaje da la punta y termina en el surco interventricular posterior. La otra rama del tronco principal de la arteria coronaria izquierda es la arteria circunfleja, que también el nombre completo es arteria circunfleja izquierda o circunfleja izquierda, en la cual desciende inmediatamente y se coloca en el surco auriculoventricular izquierdo, irrigando, vean ustedes, la cara lateral y posterior, cerca de la cruz del corazón, así se llama esa referencia anatómica, donde se unen los dos surcos, tanto el auriculoventricular como el interventricular posterior. En ese nivel, se origina otra arteria, que es la arteria coronaria descendente posterior. Por otro lado, del ostium coronario derecho, de la aorta, sale la arteria coronaria derecha, que desciende y se coloca en el surco auriculoventricular derecho, el cual recorre hasta su cara posterior, donde forma
la arteria coronaria descendente posterior, que da ramas septales perforantes y que irrigan la parte posterior del tabique interventricular. Y el otro ramo es una rama interventricular que irriga la cara diafragmática de los dos ventrículos, tanto del izquierdo como el del derecho. En el 85% de los casos, esta arteria coronaria descendente posterior y esta rama interventricular se origina en la arteria coronaria derecha. Y entonces se dice que estamos observando un patrón coronario dominante derecho. En el 20 o 25% restante, cuando esta arteria coronaria descendente posterior se origina de la arteria circunfleja izquierda, entonces decimos que es un patrón coronario dominante izquierdo. Vean ustedes, la arteria coronaria descendente anterior irriga toda la cara anterior del ventrículo izquierdo y la cara lateral izquierda. La circunfleja izquierda irriga la cara lateral también, parte de la cara lateral izquierda, y la cara diafragmática o inferior en el ventrículo izquierdo. Y finalmente la arteria coronaria derecha irriga toda la cara lateral del ventrículo derecho y su cara inferior. Hay que recordar esto porque de acuerdo con esto y con la correlación anatómica electrocardiográfica, nosotros podemos deducir la localización anatómica del infarto. Recuerden que a todos los pacientes que llegan con sospecha de un infarto agudo del miocardio, ya sea con o sin elevación del segmento ST, tenemos que tomar todas las derivaciones precordiales posibles, tanto las izquierdas como las derechas y las posteriores. Esto ya lo hemos revisado en una clase anterior. De acuerdo con la zona donde se presenta la elevación del segmento ST y posteriormente, si se deja a su evolución natural la formación de la onda Q patológica de necrosis, pues de acuerdo con las derivaciones en las cuales se presenta, ya nosotros podemos deducir la localización anatómica del infarto. Vean ustedes, si estas alteraciones se presentan en las derivaciones D2, D3 y ABF, entonces decimos que se trata de un infarto diafragmático o inferior. Si la alteración se encuentra de B1 a B3, decimos que es un infarto anteroseptal. Si las alteraciones van desde B1 hasta B4, es anterior y septal, ya que B3 y B4 están observando precisamente la cara anterior y la punta del ventrículo izquierdo más o menos a nivel donde se localiza el tabique interventricular. Por eso decimos que es un infarto anteroseptal. Cuando la alteración se presenta desde B4 hasta B6, es un infarto anterolateral. Y finalmente, cuando la alteración va exclusivamente en B3, B4 y B5, decimos que es un infarto anteroapical. Pero si las alteraciones se presentan de B1 hasta B6, decimos que es un infarto anterolateral extenso. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un infarto posterior? Aparte, recuerden que el posterior acompaña siempre al infarto de cara diafragmática. Entonces vamos a encontrar una R alta en la derivación precordial B1, B2 con elevación del segmento ST en las dorsales posteriores B7 y B8. Esta es la clasificación, cómo observan el infarto del miocardio en la Asociación Americana de Cardiología. Esta es la tercera definición universal de infarto del miocardio. Esta se parece mucho a la anterior y me parece que es la más práctica y la que debemos observar. Septal B1, B2, anterior B3, B4, lateral D1, ABL y B5 y B6 y la inferior D2, D3 y ABF. Recuerden, esta para mí es la más práctica y es la que generalmente usamos aquí en América y en México. Después se las voy a enviar. Les envío las láminas. Vean ustedes, aquí tenemos elevación exacta D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Vean ustedes, hay supradesnivel del segmento ST, principalmente en D2, en D3. Es menos intenso en D1.
Pero vean, ABF, entonces hay un infarto en evolución en la cara diafragmática, porque recuerden, D2, D3 y ABF observan la cara diafragmática del corazón. Pero también encontramos supradesnivel del segmento ST desde B1, muy claramente, hasta B5, B4, B5, de menor intensidad en B6. Entonces, hay un problema muy importante aquí. Además, hay necrosis en toda la cara anteroseptal y lateral del ventrículo izquierdo, además de la parte diafragmática. Podemos pensar que esta persona con estas alteraciones, ¿verdad?, tiene un patrón coronario dominante izquierdo, debido a que o bien la obstrucción está siendo a nivel del tronco principal o de la arteria coronaria circunfleja en su bifurcación, que abarca también la circunfleja y la descendente anterior. Entonces, es una persona con una enfermedad arterial coronaria bastante severa. Aquí tenemos otra alteración del segmento ST en D2, en D3 y en ABF. Este es pues un infarto en evolución con elevación del segmento ST en la cara diafragmática del corazón. Aquí tenemos otro electrocardiograma ejemplo para, vean, el paciente llegó el 9 de febrero a la 1:18. Este es el electrocardiograma de ingreso. Vean cómo comienza a elevarse. Aquí es discreto en B1, en B2 ya es mayor, en B3 y B4. ¿No? El siguiente electrocardiograma fue tomado a la 1:42. El supradesnivel del segmento ST desde B2 hasta B5, pero sobre todo hasta B4, es bastante importante. Y vean cómo se forma la onda Q patológica desde B1, B2, se amputó la onda R, ya no hay onda R pequeña aquí, que es lo normal, B1, en B2, en B3, vean, hay gran supradesnivel del segmento ST, de forma la onda T, pero hay una onda Q patológica, QS. Entonces, esta es una imagen QS desde B1 y también hay otra pequeña Q en B4. Entonces, recuerden que la onda Q es el sello de que ya se presentó necrosis en esa zona. Este es un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His. Vean ustedes cómo en las derivaciones que ven la cara lateral izquierda del ventrículo izquierdo, tanto en su porción alta como en la porción baja, pues ya hay alteración del segmento ST como consecuencia del trastorno de la conducción intraventricular o troncular. En este caso, la rama izquierda del haz de His. Vean, hay alteraciones en D1, en ABL, en B5 y en B6. Entonces ya hay infradesnivel descendente del segmento ST y está, es una onda T negativa, está por debajo de la línea eléctrica, aunque las ramas son asimétricas y se inscriben a diferente velocidad, pero aún así eso hace que el diagnóstico sea difícil desde el punto de vista electrocardiográfico. Para eso existen, para ayudarnos a diagnosticar infarto del miocardio ante la presencia de un bloqueo completo de la rama izquierda del haz de His, hay una serie de criterios electrocardiográficos que se llaman criterios de Garbosa. Vean, el primero es que el desnivel positivo del segmento ST sea igual o mayor a 1 milímetro, y si este supradesnivel es concordante, es decir, que siga la misma dirección del complejo QRS. Esto da 5 puntos al diagnóstico. Por otro lado, que si hay desnivel negativo del segmento ST, este sea igual o mayor a 1 milímetro en B1, en B2 o en B3. Esto otorga 3 puntos al diagnóstico. Y por último, un desnivel positivo del segmento ST mayor a 5 milímetros cuando esta alteración es discordante, es decir, contraria, sigue una polaridad contraria a la polaridad del complejo QRS. Esto nos da 2 puntos. Aquí está el dibujo en mayor tamaño. Recuerden ustedes, son los criterios de Garbosa. Y finalmente, pues tenemos
la otra parte del triángulo, que nos ayudan a hacer el diagnóstico de muerte cardíaca de una zona del corazón, es decir, hay necrosis o infarto del miocardio en esa zona. Estas son las troponinas cardíacas. Recuerden que actualmente son las más utilizables para hacer el diagnóstico de infarto del miocardio o de necrosis del miocardio, debido a que tienen una mayor sensibilidad que la CPK-MB. En aquellos hospitales en los que no cuenten todavía con troponinas cardíacas, pues todavía se está utilizando la CPK-MB. Recuerden ustedes que inician su elevación entre 4 y 6 horas y puede tardar hasta 12 horas después de que se presentó la necrosis miocárdica. Este es el tiempo que tardan en aparecer las troponinas desde la disgregación, desde la ruptura de las membranas de las células cardíacas hasta que aparecen en sangre periférica. Tienen la ventaja de que pueden permanecer elevadas hasta por 14 días. Esto quiere decir que si un paciente llega al hospital después de 3 días, todavía vamos a poder hacer el diagnóstico desde el punto de, aunque ya no vaya con síntomas o sean discretos, pues podemos hacer el diagnóstico tanto electrocardiográficamente como desde el punto de vista bioquímico. La CPK-MB inicia la elevación entre 6 y 12 horas, tiene un punto máximo a las 24 horas y comienza a disminuir la cantidad de CPK-MB en sangre periférica entre 48 y 72 horas. Esta, vean cómo dura menos tiempo en sangre periférica y nos da la posibilidad de que si existe un nuevo infarto del miocardio en ese paciente, tenemos todavía la posibilidad de registrar una nueva elevación del CPK-MB después de las 72 horas. Aquí están los requisitos que se necesitan para hacer el diagnóstico. Si hay elevación de más de 3 nanogramos por mililitro, más dolor característico anginoso con duración más de 30 minutos, la elevación del segmento ST, con eso ya tenemos para hacer el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Si las troponinas están entre 1 y 2.5 más el dolor típico de angina, pero hay infradesnivel del segmento ST, entonces decimos que se trata de un infarto sin elevación del segmento ST, tema que revisamos anteriormente. Ahora bien, para descartar el infarto agudo del miocardio con troponinas, exclusivamente con troponinas de cuarta generación, pues se requieren por lo menos 2 lecturas negativas, yo diría que 3, con un intervalo por lo menos de 6 horas cada una. Yo sugiero 3 para estar absolutamente seguros y no cometer errores, para descartar el diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Entonces recuerden pues, 3 tomas con troponinas cardíacas de cuarta generación o de tercera, negativas, con un intervalo entre cada una de las tomas de 6 horas, por lo menos 3 muestras negativas o con valores por abajo de lo normal, 1/10 de nanogramo por mililitro. Esto ya lo revisamos, son otras causas de origen cardíaco que pueden elevar las troponinas cardíacas. Claro que el cuadro clínico de cada una de estas patologías, además que electrocardiográfica, pues va a ser totalmente diferente a la de la evolución de un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Aquí tenemos las curvas de las enzimas cuando estas se deja la evolución del infarto del miocardio con elevación del segmento ST a su historia natural, es decir, no hay intervención médica ni invasiva para el tratamiento del infarto agudo del miocardio. Y también las curvas punteadas, esta es cómo se modifican, cómo se comportan la aparición en sangre periférica de estas enzimas cuando se hizo tratamiento intervencionista, ya sea bioquímico o mecánico. Vean ustedes la troponina que aquí en la línea roja continua son las troponinas cardíacas cuando al paciente no se le realiza reperfusión del miocardio, por ejemplo, con angioplastía coronaria.
Entonces, aquí está la evolución natural, la línea roja continua. Pero vean, cuando a un paciente se le hace angioplastía y se le coloca un stent, como la aparición de las troponinas cardíacas, a diferencia de que esta su máxima intensidad fue en 2 días, cuando se hace la intervención, el tratamiento intervencionista, la máxima aparición lo hace antes de las 24 horas. ¿Ya? Lo mismo sucede con la CPK-MB. Ese es un dato bioquímico de que el tratamiento de reperfusión del miocardio, ya sea químico, farmacológico, quiero decir, o bien con angioplastía coronaria, pues fue exitoso. Hay otros biomarcadores. El péptido natriurético cerebral o la terminal N procerebral no se utiliza para el diagnóstico, sino esto nos ayuda a ir monitorizando al paciente y ver si diagnosticamos insuficiencia cardíaca incluso antes de que presente síntomas el paciente. Los de abajo solamente se presentan como un biomarcador del proceso inflamatorio agudo que se está presentando en ese momento. Elevaciones de la proteína C reactiva, elevaciones en la cantidad del fibrinógeno y todos los infartos evolucionan, la mayoría de ellos, con una leve o moderada leucocitosis. El ecocardiograma, pues este ya lo revisamos, aunque no se utiliza rutinariamente en el diagnóstico de infarto de miocardio, en algunos casos cuando no hay una buena correlación bioquímica, electrocardiográfica y clínica, y no es concluyente, pues podría hacerse, pero eso es en la gran minoría de los pacientes. Vean ustedes, este es un infarto del tabique interventricular, cómo deja de moverse, es decir, esta zona está aquinética, y por otro lado, la cara posterior del ventrículo izquierdo está hiperkinético para tratar de mantener el gasto cardíaco, sustituyendo, incrementando la fuerza y la velocidad de contracción para poder sustituir la falta de trabajo de esta parte del segmento del tabique interventricular. Desde el punto de vista de la ecocardiografía bidimensional o de imagen real, también exploramos las zonas, o el ecocardiografista que hace el estudio, las zonas que muestran alteraciones en la movilidad en ciertos segmentos del ventrículo izquierdo. Y vean ustedes, aquí están los diferentes signos, la zona apical, la media y la lateral, tanto de la pared lateral como del tabique interventricular. Este es un corte transversal con las mismas divisiones. En negro, la pared anterior del ventrículo izquierdo, la pared lateral, estos son los músculos papilares, la pared posterior inferior, y este es el tabique interventricular. Y finalmente, a la gran mayoría de los pacientes se les debe realizar idealmente una angiografía coronaria bilateral con ventriculograma para ver si este paciente es candidato a alguno de los dos métodos que tenemos en la actualidad para llevarlos a tratamiento de revascularización a través de cirugía con la colocación de bypass o bien, ¿verdad?, un procedimiento percutáneo coronario para realizar la angioplastía con la colocación de stent. Aquí la flecha está señalando un defecto importante. El material de contraste pintó la arteria coronaria descendente en blanco y vean aquí hay un pequeño paso. Entonces es una placa de ateroma bastante grande que abarca casi el 90% de la luz del vaso coronario y una pequeña zona donde pasa el material de contraste, que es por donde pasa la sangre. Entonces es una obstrucción hemodinámicamente significativa y esto va a requerir de tratamiento. Una angiografía coronaria o cateterismo cardíaco es un examen de rayos X de los vasos y cámaras del corazón que por lo general se realiza para identificar una arteria coronaria obstruida o estrecha que evita que la sangre llegue al músculo del corazón. El estudio también se puede utilizar para medir el tamaño y la función de las cámaras del corazón y la función de las válvulas del corazón. Cuando usted llega al hospital, se le colocará una vía intravenosa y un monitor cardíaco, y es posible que se le administre un sedante intravenoso u oral para ayudarlo a relajarse.
La mayoría de los procedimientos de angiografía coronaria duran de 1 a 2 horas. Antes del procedimiento, se lo colocará en una camilla de exploración equipada con un fluoroscopio, un dispositivo que proyecta imágenes de rayos X. Durante el procedimiento, el fluoroscopio se desplazará por el tórax en todas las direcciones para registrar imágenes del corazón y arterias coronarias desde múltiples ángulos. La mayoría de los cateterismos cardíacos se realiza a través de la arteria femoral en la ingle, pero los cateterismos también se pueden realizar a través de una arteria del brazo. El médico anestesia la piel en la zona de la ingle e inserta una aguja en la arteria femoral. Una vez que se coloca la aguja, se pasa un conductor a través de ella y se lo guía cuidadosamente por el sistema arterial hasta el corazón. La aguja se retirará y se reemplazará por un tubo flexible pequeño denominado vaina, el cual permite el acceso a la arteria femoral. Luego un catéter flexible y blando se deslizará sobre el conductor a través de la vaina y se dirigirá hacia el corazón. El médico vigilará el movimiento del catéter en el fluoroscopio. Es posible que sienta presión mientras se inserta en el conductor y la vaina, pero no sentirá el movimiento dentro de las arterias. Para evaluar las arterias coronarias, el médico retirará el conductor guía, colocará la punta del catéter dentro de las arterias, una a la vez, e inyectará un tinte especial. Este tinte le permite al fluoroscopio tomar imágenes de rayos X denominadas angiogramas del interior de las arterias. Las obstrucciones se identificarán claramente a medida que las arterias se llenen de tinte. Cuando se inyecta el tinte, puede sentirse acalorado o con un poco de náuseas. Después de haber registrado suficientes imágenes de las arterias coronarias y sus afluentes, el catéter se retirará por la ingle. Se debe aplicar presión sobre la arteria femoral para evitar una hemorragia. Luego se lo llevará a la sala de recuperación, donde se lo observará durante 30 a 60 minutos. Pasado ese lapso, se le pedirá que se recueste boca arriba durante varias horas con un vendaje de presión sobre la ingle. Es posible que se le dé de alta el mismo día o después de pasar una noche en el hospital. Bien, aquí terminamos. Continuamos el día de mañana. Y también mañana va a ser la clase virtual debido a que tengo una cita en la Secretaría de Hacienda. Entonces no podré asistir a la escuela. Nos vemos por este medio el día de mañana. Pasen muy buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas Gracias, tardes. doctor. Vamos con el tema. Hasta luego.